no es hacer y respetar un presupuesto. Y eso me parece que es algo grave y que nos hemos ido acostumbrando a que sea la normalidad, cuando en realidad es casi una irregularidad. ¿Se pagó el Bono 7? Sí, se pagó con reservas, se hizo uso. 35 con lo cual, mil millones ahora, 35 claro, estamos en 35 mil millones. Yo diría, yo he insistido muchas veces en que tenemos un nivel de reserva importante. Interesante. Ahora, digamos que ahora yo ya siento como la tentación de prender una luz amarilla. Porque de aquellos 52 mil millones que hubo en el 2011, a principios del 2011... Sí, se han perdido 17 mil millones. Se ha perdido, sí, casi 17 mil millones, pero lo más grave es que si uno toma los primeros meses de este año, se llevan perdido casi 8 mil millones. En un contexto en el cual hay restricciones en el comercio, porque hay comercio administrado para tratar de mantener el superávit comercial. Hay restricciones a la compra de moneda, prohibición del atesoramiento de moneda extranjera y restricciones a la compra de moneda extranjera a través de los mecanismos, digamos, de autorizar o no la compra de dólares. En ese contexto, las reservas siguen cayendo, el balance de turismo sigue siendo, se ha transformado en un balance deficitario, a pesar de que se puso el 20%. Y diría, turismo pronto va a ser, si no lo es ya, desde el punto de vista del déficit de divisas que significa, tan importante como es combustibles. De manera tal que me parece que no debería el gobierno prolongar mucho tiempo más digamos, decisiones que permitan despejar y modificar esta tendencia que inexorablemente enciende luces amarillas. Y luces amarillas que habría que tener como puntualizar también cuál va a ser el nivel de cosecha para el año que viene en función de los commodities, ¿no? A eso se suma todo lo... Porque hay digamos, hay una variable climática complicada en todo el país que no sé, bueno, hoy estuve con Sargioto, me dijo que el viernes que viene va a venir para darnos una idea más o menos aproximada de cuántas hectáreas se han sembrado, cuál es la posibilidad de cosecha para el próximo año. Porque me parece por ahora, digamos, parecería ser más o menos relativamente bueno el hecho de que en materia de precios internacionales no se espera que haya modificaciones. Una caída importante. Lo importante es la cantidad. Pero claro, están los problemas de cantidad. La cantidad. Creo yo que, bueno, esas son variables finalmente no controlables por el gobierno. Pero creo que las que sí controla el gobierno debería tener, digamos, un paquete de decisiones, porque si no va a poner en situación muy complicada el escenario macroeconómico. Vamos al corte, cuando regresemos hablamos con Nancy Lezul. ¿Cómo no? Ya volvemos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Con orden y trabajo, vamos a recuperar las calles de los barrios. Comenzaron las obras de pavimentación en Avenida Gandhi, una de las principales arterias de acceso a Barrio Don Bosco, que se encontraba en muy mal estado. En 1988 se asfaltó por primera vez para permitir el ingreso de los colectivos y desde entonces nunca se mantuvo. Ahora, la Municipalidad de Córdoba está nivelando la calle, realizando 600 metros de nueva carpeta asfáltica en la doble calzada y construyendo los cordones cunetas en ambas manos. Además, se procederá a completar el alumbrado público sobre la mano de ingreso a Barrio Don Bosco. Ordenando, en eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia. Debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800 555 2723.
Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos. Durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte, 31 años bien cumplidos. Bueno, como recién decía Ricardo, vamos a hablar en este bloque de una iniciativa que parece ser bastante interesante y que está muy vinculada con los temas que veníamos hablando. Además, como la persona con quien vamos a hablar, además de ser legisladora, tiene experiencia en el sector privado, en particular en el sector industrial, seguramente algo también vamos a hablar de la situación de las industrias. Pero en primer lugar le vamos a agradecer a la legisladora Liz Zulk que está con nosotros, y en mi nombre y en el nombre de Ricardo, que por razones de ética periodística y de sus compromisos políticos, por eso no participa de la mesa. Pero bueno, en ese sentido quiero agradecerte muy especialmente que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la pregunta es, muchos de los televidentes van a haber visto hace algunas semanas, me parece, en los medios salió que había una iniciativa de una legisladora para modificar ingresos brutos de la provincia. Así es. ¿Cuál es la idea, si podemos definirla en un par de párrafos, de la iniciativa y cuál es la causa que explica la necesidad de esa modificación? Perfecto. Desde el año 2008 venimos observando cómo la provincia de Córdoba, con el ex gobernador Schiaretti, viene aumentando año a año considerablemente la alícuota del impuesto a los ingresos brutos. Allá en el año 2008 se presentó el ex gobernador Schiaretti a la legislatura con el ex y actual ministro de Economía, Ettore, solicitándole un sacrificio fiscal al sector productivo, porque en aquel momento, año 2008, la Nación no enviaba los fondos. En ese sacrificio fiscal, a los industriales les volvió a instalar el impuesto a los ingresos brutos sector industrial. Recordemos que con anterioridad a esa reforma, la actividad industrial tenía alícuota cero. Digamos. Así es. Desde el pacto fiscal del año 1993, todas las provincias pasaron a estar exentas en el impuesto a los ingresos brutos sector industrial. Por lo cual, para el sector industrial, digamos,
venía siendo exento desde hacía muchísimos años y está previsto así en el Código Tributario de la provincia de Córdoba en su artículo 179. Entonces, en aquel momento se pide un sacrificio transitorio por 2 años que iba a ser entre el 2008 y el 2010. Estamos en el 2013 y lamentablemente vemos cómo aquel sacrificio que iba a ser transitorio no fue transitorio porque el sector industrial de la provincia de Córdoba sigue pagando el impuesto a los ingresos brutos a partir de los 28 millones de facturación anual, una alícuota del 0,5%. ¿Cómo es en la...? Después seguimos con el desarrollo en otros sectores, pero digo, para que quede más o menos claro cómo surge la necesidad. En Córdoba, entonces, tributa, después del monto de facturación, 0,5 por ingresos brutos. ¿Cómo es en las provincias con las cuales estamos intentando constituir una región económica que haya simetrías, digamos, que es la región centro? Perfecto. En la provincia de Entre Ríos está exenta la industria, como estaba exenta Córdoba, exenta por código tributario, o sea que no tributa nada, 0%, está exenta. En la provincia de Santa Fe la alícuota es 0,5, igual que en Córdoba, pero con la gran diferencia que tributan a aquellas industrias que facturan más de 80 millones por año. Si comparamos esa base de facturación anual de 80 millones por año a 28 millones por año en Córdoba, evidentemente en Santa Fe mayor cantidad de industrias están exentas del impuesto a los ingresos brutos. ¿Y qué es lo grave de esto? ¿Cuál es el problema? El gran problema es que con esta medida se sitúa a la provincia de Córdoba en desventaja competitiva regional y nacional. ¿Por qué? Porque el sector industrial tiene que pagar ingresos brutos. Cuando paga ingresos brutos tiene 2 opciones: o asumir el costo dentro de los costos empresarios o trasladarlo al precio. Asumirlo el costo dentro del costo empresario ya no tiene margen por la gran presión fiscal nacional, provincial y municipal. Entonces, generalmente lo termina trasladando al precio y en este traslado del impuesto al precio convierte a la provincia de Córdoba en la provincia más cara de la región centro, por lo cual se están perdiendo ventas, ¿sí? Y perder ventas en el sector industrial quiere decir que cada vez se achica más la actividad económica y evidentemente se aumenta el desempleo. Obviamente empieza a haber capacidad ociosa dentro de las industrias y lamentablemente terminan achicando por el personal. Bueno, eso es con industria. Con los otros sectores, ¿cómo estamos? Con los otros sectores tenemos comercio mayorista y comercio minorista. El comercio mayorista de la provincia de Córdoba hoy tributa una alícuota del 4,75%, que es el más caro de la región centro. Nosotros hemos graficado aquí casualmente cómo son las alícuotas dentro de las 3 provincias y podemos observar cómo... Vamos a ver si lo podremos tomar el gráfico para mostrar... Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí podemos observar cómo en comercio mayorista la barra amarilla en la provincia de Córdoba es la más alta de las 3. Comercio mayorista, comercio minorista, la barra fucsia también es la más alta. E industria, la barra azul, también es la más alta. Entonces, acá en este gráfico hicimos la comparación tributaria regional y se observa cómo en Córdoba, lamentablemente, es la provincia con mayor presión tributaria de la región centro. Esto es muy grave porque está perjudicando seriamente al sector comercial y productivo de la provincia de Córdoba. Lo mismo que ocurre en las industrias, ocurre en los comercios. Los comercios están asfixiados por el gigante tributario cordobés. ¿Cómo es esa presión? Nosotros lo denominamos a la presión tributaria de Córdoba como gigante tributario cordobés. O sea, tenemos inflación nacional, pero en Córdoba tenemos la inflación provincial. Como una presión de costos adicional, ¿no? Tal cual, que es el costo Córdoba. Y todavía no entramos a la novedad cordobesa tasa vial. Sí. Esto es solo ingresos brutos, el impuesto provincial. Entonces, este impuesto es tan considerable y presiona de manera tan negativa en la intimidad de los comercios que comienza comiendo primero la rentabilidad, después la competitividad y luego la masa salarial. Síntesis, lamentable escena cuando caminamos por las calles céntricas, la cantidad de comercios cerrados que hay.
en nuestra provincia, en Córdoba, tanto en el centro de nuestra capital como en los barrios, cada vez hay mayor cantidad de comercios cerrados. Se está incrementando el desempleo. Y también, otro dato muy llamativo es el índice de demanda laboral que elabora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Que cae. Este índice de demanda laboral está cayendo, pero considerablemente entre 2011 y 2010, un 40% en comercial y un 50% en sector industrial. No nos vayamos del impuesto. ¿Qué dice el proyecto? Digamos, dice has el presentado un proyecto claro, para tratar de resolver estas asimetrías. Tal cual. También, obviamente, queremos aclarar que esto es algo muy trabajado con el sector comercial y productivo de Córdoba. O sea, antes de presentar el proyecto en la legislatura, hicimos una visita en más de 15 cámaras empresariales y estuvimos recogiendo todas las vivencias y los puntos de vista de todos los sectores. O sea, comercio mayorista, comercio minorista, ferreterías, Federación de Expendedores de Combustibles, metalúrgicos, Cámara de Comercio. O sea que hemos tratado de trabajarlo de manera bien integral. Entonces, obviamente, todas las cámaras opinan que el Córdoba debe pagar el mismo impuesto que se paga en las otras provincias. Es decir, el proyecto lo que dice es que se bajen las alícuotas. Que se bajen las alícuotas en la provincia de Córdoba y hagamos equiparación región-centro. Que Córdoba, a partir del 2014, comience a pagar las mismas alícuotas que en Entre Ríos y en Santa Fe, que tanto en mayorista, en minorista y en industria son menores. Tenía pensado que habláramos del sector industrial, pero no quiero, digamos, el tiempo está muy limitado. Decime en 2 palabras simplemente, ¿cuál es la factibilidad de que el proyecto reciba aprobación? Y en una línea, por la restricción de tiempo, en una línea, ¿cómo hace la provincia para compensar el sacrificio que significa dejar de recaudar cuando baje las alícuotas? Perfecto. En cuanto a la probabilidad de este proyecto, nosotros pensamos que tiene grandes probabilidades, ya que es un proyecto pluripartidario. O sea, no es solamente del bloque del Frente Cívico, del cual soy parte, sino que también hemos invitado a legisladores de distintas bancadas. Este bloque lo acompaña la Unión Cívica Radical, lo acompaña también el legislador de Unión Pro y un legislador de Unión por Córdoba. Va a ser tratado en Comisión de Economía y en Comisión de Industria, que tengo el honor de presidir, y también al mismo tiempo nosotros vamos a ir con este proyecto a presentarlo en el Poder Ejecutivo al Ministro de Economía. O sea, tiene amplio respaldo de todo el sector. ¿Cómo va a compensar entonces? ¿Cómo va a compensar? El lector, cuando le muestren eso, lo va a ver, pero va a decir, ¿de dónde saco la plata que me va a faltar? ¿De dónde saco la plata? Simplemente hay que hacer un clic en lo que es el control del contribuyente. ¿Por qué? Porque hoy la Policía Fiscal, ¿qué controla? A los contribuyentes inscritos en la base de contribuyentes. Pesca dentro de la pecera. Pesca dentro de la pecera. Bien, nosotros, ¿qué le sugerimos en más de una oportunidad a la Policía Fiscal y al Ministro de Economía? Aumentemos la base de contribuyentes. Tenemos que combatir el trabajo en negro, la competencia desleal. Afortunadamente, el año pasado evitamos la instalación de la salada en Córdoba. Pero tenemos que seguir en ese camino. Hay muchísima gente que trabaja en la informalidad. ¿Con eso alcanza? Eso es una medida, ese es el primer paso. Sí. Si no empezamos por el primer paso, es muy difícil lograr compensar esto. Pero hay que empezar. No podemos seguir pescando dentro de la pecera y subiéndole el impuesto a los únicos que pagan impuestos. Habrá que mirar también el gasto, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias por hacerme acordar. El gasto público hay que disminuirlo. ¿Por qué? ¿Cómo se administra la provincia de Córdoba? Igual que nosotros administramos nuestras familias. ¿Qué salario cobramos? En el caso que tengamos pareja, marido y mujer, ¿qué salario cobramos? Perfecto. Con ese presupuesto es el dinero que tenemos para gastar. Acá en la provincia de Córdoba se debiera hacer lo mismo. A ver, ¿cuál es el objetivo de la provincia de Córdoba? El objetivo es cuidar a los contribuyentes, cuidar los comercios. Y para cuidarlos hay que cobrarle el mismo impuesto que en las otras provincias. Sí. Y para cobrarle el mismo impuesto que en las otras provincias se va a recaudar X. Y con X vamos a direccionar el gasto del Poder Ejecutivo. Para eso hace falta, lo que decíamos antes, el presupuesto.
Así es. Te comprometo para que nos visites de nuevo una vez que esté avanzado el tratamiento parlamentario. Bueno. Y en esa oportunidad además voy a aprovechar para que hablemos un poquito del sector industrial, en particular de la metalmecánica. Bueno. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted. Y seguramente te vamos a estar invitando para un próximo programa. Bueno, es vamos un a un honor. corte. Gracias. Vamos a ir a un corte y cuando regresen estará ya con nosotros de nuevo, afortunadamente, Ricardo Fonseca. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. Bueno, vamos a ver cómo cerramos el programa, porque creo que hemos tenido un programa interesante desde todo punto de vista, porque creo que hemos tocado algo que hace particularmente sensibilidad, o tiene mucha sensibilidad para el empresario, y particularmente para el empresario cordobés, que es el tema tributario. Ahora, en cuanto a lo que ocurrió en el transcurso de la semana, la necesidad electoral se está reflejando en el apremio que indican las encuestas. Por eso el gobierno está necesitado y continúa tomando medidas. Esta semana se comentó aquí ya, se sancionó la modificación del impuesto a las ganancias, se modificó el monotributo y se dio vía al canje de la deuda. El costo de las medidas es lo que el gobierno deberá ponderar para evitar modificaciones y alterar la idea de equidad, particularmente con el tema del impuesto a las ganancias, bastante conflictivo, de acuerdo a lo que decía el contador Cáceres, titular mi miembro de la Comisión Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Me parece que hay un detalle que comienza a ser interesante para el debate en el futuro, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en torno a la economía y a la política en nuestro país. Las propuestas que los candidatos impulsan como modificaciones de algunas reglas del relato oficial, esto es lo interesante, porque las hay en muchos sentidos, pero la mayoría no dice cómo la van a implementar. Un detalle de importancia teniendo en cuenta fundamentalmente que ello implica una estrategia por sobre la que instrumenta el kirchnerismo desde el punto de vista económico. Y aparecen los interrogantes, salir del modelo, modificarlo, regresar a recetas ortodoxas, frenar la emisión, enfriar la economía, reducir la presión tributaria, aumentar las inversiones, devaluar, lograr mayor competitividad, cómo salir de la inflación. Estos son los interrogantes, con más duda que claridad de conceptos. Se advierte que el discurso oficial y el opositor me da la impresión de que caen en la misma rutina de explicaciones. El remanido discurso de abordar temas colaterales que no se traducen en políticas sustentables. Lo cierto es que a este modelo, con severas señales de agotamiento, como hablaba Alfredo Blanco en su columna, particularmente con el tema de reservas y el tema presupuestario, que ya lo vamos a tocar, el arco opositor no le aporta por el momento ideas y planes que modifiquen de alguna manera los desaciertos sin que retrocedan en los beneficios obtenidos por este modelo. En tanto, como decía Blanco, reiteró, las reservas caen y el impacto inflacionario sigue siendo tan severo como
la severidad con que agujerea cada vez con mayor celeridad los bolsillos de los asalariados. Por otro lado, la pobreza no resiste los índices del INDEC. La legisladora del ISUL planteaba lo que está ocurriendo en Córdoba en materia de desempleo y fundamentalmente en materia de negocios que van cerrando. Tampoco se habla cómo salir del cepo del dólar y las importaciones, con sustituciones que no cubren concretamente la demanda. Y nadie va a explicar, en todo caso, cómo se va a resolver el tema del canje de la deuda y con qué se va a afrontar el recurso adverso en todo caso. Los más osados y temerarios ya están hablando de default. Si la sentencia de la Cámara de Apelaciones que falló contra el país queda firme porque la Corte Suprema de Estados Unidos no atiende el caso. Pero si algo le faltaba para saber si el gobierno va a intentar cambio post-27 de octubre, es el presupuesto. El presupuesto del cual analizó detenidamente Alfredo Blanco, que ha dejado en claro esa imposibilidad, al menos en la inmediatez, de lograr medidas que cambien el rumbo de la economía o por lo menos tomar medidas que de alguna manera impliquen modificaciones, sensatas modificaciones. El presupuesto es otro dibujo poco serio sin tener en cuenta los obstáculos. Uno de ellos es el disfraz del superávit inexistente, la crisis energética que sigue demandando dólares, como decía Blanco, para la sustentabilidad naturalmente de la producción y el consumo. El dólar atado de devaluaciones periódicas que no alcanza para cubrir el desfasaje de la competitividad reclamada por los empresarios. La presión tributaria que está reclamándose aquí en Córdoba a través de la reunión del IERAL, está reclamándose por parte de los empresarios, lo decía Cáceres, 42,5 puntos por ciento es la presión tributaria en el país. Córdoba no escapa a eso por la tasa vial, el impuesto a los ingresos brutos, de lo que hablaba concretamente el ISUL. Y esto está agravado también por la devaluación brasileña, que podría originar de continuar severos problemas para las exportaciones. En particular para la automotriz y en Córdoba, que es el centro, digamos, de producción o el centro de sostenimiento de la producción. Un crecimiento que no contempla el impacto de las variables climáticas, como decíamos con Blanco, pero además no guarda consonancia con la visión terrenal de países vecinos y socios como el caso de Brasil. Subsidios que no aflojan el chorro improductivo de su aplicación. Por caso se está hablando por estas horas de darle más aire al fútbol para todos, para cubrir la corrupción de los clubes y de los dirigentes, sostenido por el gobierno nacional. En tanto, mientras esto ocurre y se está preparando, el gasto social dentro del presupuesto va a crecer por debajo de la inflación real. Y hablando de ella, el increíble diagnóstico de que comentaba Blanco, que no se compadece con la realidad. Aunque Martín Insaurralde, elegido para la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo, descrea del mismo INDEC. Pero si aún existiera esa posibilidad, si aún existiera esa tendencia, adolece también tanto del oficialismo como el defecto opositor. No pueden llegar a explicar cómo se llegaría a un porcentual del 9,9%. Da la impresión de que el gobierno no encuentra una explicación coherente para que la política explique su razón de ser. Salvo la obsecuencia habitual de otros tantos mercenarios, el guía o la guía va al garete. La militancia se aferra a los criterios ideológicos que se sostienen porque todavía se mantiene vigente los retazos del modelo y porque, como decíamos, desde la vereda de enfrente no hay nada que no asegure o que no asegure concretamente que la próxima receta sea la del viejo y doloroso ajuste. Si todo se reduce concretamente al resultado electoral, el gobierno está en problemas. Pero más la oposición, que está obligada a dar respuestas que pueden diluirse tan pronto como un efímero triunfo que se termine traduciendo en faltas de ideas y expectativas. Si esto no se concreta, estamos en un problema todos. Si la oposición no tiene respuestas, el oficialismo sigue aplicando las mismas recetas y el desvarío que en muchos casos se hace desde el punto de vista político, ya sea tanto del gobierno nacional como del gobierno, del gobierno nacional como de la oposición, creo que estamos en dificultades severas. Y fundamentalmente porque ni la racionalidad ni la sensatez han sido ni del uno ni del otro lado aspectos fundamentales para tratar de evitar que el tren definitiva termine chocando. Por ahora, quien lo maneja tiene dudas si para en la próxima parada o si de lo contrario esto va camino definitivamente a chocar. Y si choca se sabe concretamente qué es lo que sucede, como ha sucedido en tantas instancias decisivas de la República Argentina. Nos vemos el próximo sábado. Que tenga buen fin de semana.